Bien, buenos días. Estamos en una edición más de Punto de Agenda. Hoy es miércoles 26 de junio y nos acompaña hoy el doctor Pedro Cateriano, ex premier y también, ha sido autoridad en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Y en este caso vamos a tratar un tema sobre la figura, la imagen de nuestro país en la comunidad internacional. Y esto en base a el viaje que está realizando ahora la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que ella salió el día de anteayer, ayer ya inició actividades en China, pero queda la duda, ¿no? Si este viaje va a traer cosas positivas para el país o ella qué debe hacer para que genere algún impacto positivo para nuestro país, y también cómo estamos viendo o cómo está viendo la comunidad internacional a nuestro país. Doctor Cateriano, buenos días, bienvenido a Cutibalú. Buenos días, encantado de estar nuevamente con Radio Cutibalú. Doctor, aquí lo que salta obviamente es una de las primeras inquietudes, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener este viaje de Dina Boluarte a la economía nacional? ¿Qué debe hacer? ¿Qué acciones va a realizar para que pueda generar un ingreso al menos positivo para nuestro país? Creo que hay varios aspectos, el interno y el externo, naturalmente. En el interno hemos visto que la manifiesta ley inconstitucional que aprobó el Congreso para que la presidenta pueda viajar ha sido desvirtuada, desbaratada el día de ayer, ¿no? Porque el propio presidente del Consejo de Ministros, ante la pregunta de los periodistas si había coordinado con la presidenta, él dijo que estaba volando y que no podía hablar con ella, con lo cual se viene abajo toda esta historia del gobierno remoto o de la capacidad que tiene la presidenta Boluarte de gobernar desde el exterior. Y esto al amparo de una ley inconstitucional. Cualquier estudiante de derecho de primer ciclo sabe que la Constitución no se puede modificar con una ley porque es una norma de menor jerarquía. Sin embargo, el Congreso siguió adelante con este atropello constitucional, autorizó, aprobó la ley, y lo más vergonzoso y condenable es que esto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que se ha convertido, digámoslo claramente, en un cómplice de los actos políticos de este Parlamento, ¿no? Entonces, desde este punto de vista empieza mal la presidenta. ¿Que el viaje es necesario? Claro que es necesario, pero se da en un contexto también complicado para la propia presidenta, en medio de una denuncia que distintos grupos y organizaciones acaban de presentar nada más y nada menos que una denuncia ante la Corte Internacional Penal contra la presidenta por los luctuosos hechos ocurridos en el sur del Perú. Entonces, la verdad que es una situación, una coyuntura muy compleja para el país, ¿no? La reputación internacional del país, hay que decirlo claramente, se ha visto afectada gravemente por la irresponsabilidad en el ejercicio de funciones tanto del gobierno como del Parlamento, que hoy en día son los responsables, entre otras cosas, de la parálisis de las inversiones en el país, ¿no? Y en este aspecto, doctor, tenemos una primera situación también que es muy notoria. Dina Boluarte no tiene vicepresidentes, entonces estamos ahorita sin cabeza. No tenemos un líder líder político y administrativo que pueda comandar nuestro país. ¿Cómo puede ejercer o realizar un viaje, y el Congreso cómo puede permitirlo, si no tenemos a ninguna persona que se haga cargo del país en este lapso de tiempo? Eso es claro. Ayer precisamente se criticaba este vacío de poder. La Constitución, repito, no puede ser modificada por una ley, y la Constitución es clarísima. Cuando viaja al exterior, el presidente de la República se encarga del despacho presidencial, el vicepresidente. Como no hay vicepresidentes, optaron por esta ley en lugar de seguir el trámite regular de reformar la Constitución. Pero este Congreso tiene ese ánimo, esa actitud de violar permanentemente el orden constitucional y de no respetar
las reglas de juego, el orden legal. Y creo que eso representa un peligro para el país, tener un Congreso como este y un gobierno que, dicho sea de paso, no se atreve a frenar los atropellos que continuamente comete este Congreso. Porque hay que decirlo también claramente, la presidenta Boluarte hace tiempo dejó de cumplir con el mandato constitucional que establece la obligación del presidente de la República de defender y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ¿no? Correcto. Y la imagen internacional aquí también está en juego, teniendo en cuenta de que va en un contexto donde, por ejemplo, ya la embajadora de Estados Unidos y los relatores de la ONU han señalado y se han mostrado en contra de la ley anti-ONGs. Es decir, que bien ante la comunidad internacional no estamos y aún así se da esta salida. ¿Cuál va a ser, las consecuencias también de nuestro país y cómo vamos a terminar prácticamente con una presidenta que viaja a un país donde el tema de derechos humanos, por ejemplo, no es la prioridad? La dupla Castillo-Boluarte, porque hay que decirlo claramente, es la continuidad del calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo. Ha descuidado, ha manejado con absoluta negligencia nuestras relaciones internacionales desde el comienzo, ¿no? Esto se precipitó a nivel latinoamericano con los líos que hemos tenido con López Obrador en México, con Petro en Colombia, ¿no? Es decir, el manejo de las relaciones internacionales del país se ha descuidado completamente. Y creo que algunos que festejan estos exabruptos y condenas a las ONGs, lo que hacen simplemente es revelar ante la comunidad internacional una conducta intolerante, antidemocrática y que simplemente va contra preceptos que permiten precisamente a la comunidad internacional trabajar. Violar tratados internacionales es sumamente grave. Desacatar o no acatar resoluciones de tribunales internacionales también es sumamente grave. El hecho de que nuestro país haya prácticamente desconocido el compromiso que tiene con el sistema interamericano, tramitando este indulto, que dicho sea de paso, el indulto al exdictador Fujimori, ya a estas alturas del partido nadie le cree a los fujimoristas que estaba moribundo en el momento que Pedro Pablo Kuczynski le concedió este indulto, que fue, dicho sea de paso, un acto traicionero de Pedro Pablo Kuczynski, porque durante su campaña prometió que no lo iba a indultar. Entonces, estamos ante una sucesión de hechos que simplemente muestran al país como una nación primitiva que no cumple con sus compromisos internacionales, que tiene en este momento otras prioridades subalternas, y eso naturalmente afecta la imagen del país. ¿Era oportuno el viaje a China, doctor? Bueno, la relación con China es importante. Dicho sea de paso, en los últimos meses, y diríamos desde que comenzó este gobierno, han habido dificultades en la relación bilateral, pero la percepción que se tiene de la presidenta es de una absoluta frivolidad. Así como Castillo no se preparaba para sus viajes internacionales porque era un ocioso, como profesor era un pésimo ejemplo. Yo recuerdo con mucha vergüenza ese discurso ante la OEA. Un profesor que no sabe leer, ¿no? Que no se preparaba, eso era Castillo. Pero hemos pasado de la irresponsabilidad absoluta y del ocio a la frivolidad, ¿no? Da la impresión que la sensualidad del poder a la presidenta Boluarte la cautiva de tal forma que esa es su prioridad. Estamos, creo, ante una reina y no ante una presidenta, ¿no? Más o menos lo que se desprende de todo esto. Yo no creo que tampoco ante una reina, porque las reinas o los reyes tienen responsabilidades constitucionales. En este caso estamos ante una figura política absolutamente frívola, ya para no entrar a detallar los 12 días que se desapareció del país y no se supo para qué, ¿no? Aparentemente para una atención médica que tampoco nunca se dio explicaciones. Y ese es otro gravísimo
problema de la presidenta, su conducta manifiestamente antidemocrática, no da cuenta de sus actos, no atiende a la prensa, se corre de la fiscalía, se corre del Poder Judicial, es decir, ¿ante qué autoridad estamos? ¿Qué ejemplo da la presidenta a la ciudadanía? Porque resulta muy curioso que los izquierdistas que hasta hace pocos años eran los grandes fiscalizadores, hoy todos ellos se fugan, guardan silencio ante la fiscalía, no dan cuenta de sus actos, ¿no? Porque hay que decirlo, aunque la izquierda diga que hoy gobierna la derecha, eso no es cierto. Hoy lo que hay es una coalición antidemocrática contra natura en el gobierno, en donde está Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches, que se han puesto de acuerdo con este calamitoso gobierno. Correcto. Doctor, nos vamos rápido a una pausa comercial y regresamos en unos minutos más. Por favor, quédese con nosotros y ya volvemos con más Punto de Agenda. Ahora. Bien, son las 8:18 de la mañana y estamos de regreso en Punto de Agenda. Nos acompaña el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Y estamos viendo este viaje de Dina Boluarte a China, ¿no? Pero teniendo en cuenta, doctor, que la política exterior de China no está muy orientada a temas prácticamente de respeto de derechos, al menos en el contexto y en el orden estricto que nosotros conocemos, y teniendo nuestro país situaciones como, por ejemplo, una fiscalización férrea, pero también casi de desaparición de las ONG, teniendo más de 50 muertes que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha revisado y ha criticado, ¿no? Y organismos internacionales que ya están prácticamente viéndonos como un país donde el derecho o los derechos humanos no existen, ¿no? Como que están desapareciendo. ¿Cómo queda nuestro país? ¿Cuál es la imagen general que tiene el país? Bueno, ya distintos medios de comunicación a nivel internacional no califican al Perú como un país con un sistema de gobierno democrático. La última evaluación definían al país como una nación que tiene un sistema híbrido, ¿no? Y lo cierto del caso es que estamos viviendo una situación de anomalía constitucional, ¿no? Desde el punto de vista de lo que establece la Constitución y también nuestro régimen político, ¿no? Que se ha visto totalmente distorsionado. Tenemos un gobierno, por ejemplo, que carece de representación parlamentaria, que no tiene un partido político, cuyos presidentes, tanto Castillo como la presidenta Boluarte, no dan cuenta de sus actos, ni ante la prensa, ni ante la fiscalía, ni ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces es una situación realmente preocupante que no solo debe alarmarnos a nosotros por las consecuencias que esto trae, sino que yo creo que debe motivar una reacción ciudadana, no solo expresar y condenar esta conducta gubernativa. Creo que ha llegado el momento también de exigir a este gobierno que cumpla con la Constitución y la ley, ¿no? Todavía no se responde, por ejemplo, a estos pedidos que ha hecho la Corte Interamericana, ¿no? Ante el Congreso para ver, por ejemplo, este tema de la ley de amnistía, aunque el Congreso lo niega, pero es una ley de amnistía que se le ha dado Fujimori. Este es también una pepita más de lo que corresponde una dictadura, donde el Congreso hace y deshace. No, y además el Congreso actúa de acuerdo a sus intereses políticos e ideológicos. El Congreso dice defender a los miembros de las Fuerzas Armadas, pero aparentemente solo hace uso de su poder para defender a los militares que colaboraron durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, condenados por el Poder Judicial. Porque, por ejemplo, fujimoristas, apristas, han perseguido a oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaron honestamente en el cumplimiento de su deber, y a ellos sí los persiguen, los han perseguido, ¿no? Específicamente le comento a todos los oficiales que trabajaron conmigo cuando fui ministro de Defensa. O sea que esto es una burda maniobra política de este Congreso, ¿no? Nos estamos alejando un poco, doctor,
del grupo ante la comunidad internacional? O sea, ¿podríamos quedar como que rezagados y hasta aislados de la comunidad internacional si continuamos en este camino? Bueno, si hacemos un análisis objetivo, ¿quiénes tienen un enfrentamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Venezuela, Nicaragua y el Perú. En esa postura nos han puesto tanto el gobierno, la presidenta Boluarte como el Parlamento, porque acá sí hay que decirlo, han actuado casi en pared el gobierno y el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Y el siguiente paso obviamente será la limitación económica, o sea, los tratados y los pactos van a quedar fuera de lugar. Bueno, que un país no cumpla compromisos o tratados internacionales es una señal gravísima que da el país al exterior, porque es un país que a raíz de estos hechos no es confiable internacionalmente. Y creo que el gobierno y los parlamentarios no son conscientes de la gravedad y la irresponsabilidad de sus actos, ¿no? Y creo que reconstruir la imagen internacional del país va a costar. Y ya nosotros tenemos experiencia de lo que significa el perro muerto, por ejemplo, en materia económica, y el no pago de la deuda externa y no cumplir con los organismos internacionales. Eso ya lo hemos padecido, o ya la gente se olvidó tan rápidamente. ¿Y cuánto nos costó recuperar y reconstruir la imagen del país? Y hoy en día, el gobierno de la presidenta Boluarte y esta alianza siniestra entre la extrema izquierda y la extrema derecha en el Parlamento nos conducen a una situación de descrédito internacional. Eso naturalmente hay que denunciarlo. ¿Cuáles serían las primeras consecuencias de no cumplir con los pactos internacionales? Bueno, la primera ya las hemos apreciado. Se han paralizado las inversiones extranjeras y nacionales. ¿Quién va a invertir en un país donde no se respeta el orden constitucional y legal, donde el Parlamento hace lo que le da la gana y mantiene impunidad, encubre actos delictivos con total impunidad, como es el caso ya de los llamados mochasueldos, ¿no? Que ya ni siquiera es noticia. Entonces, es una situación realmente alarmante esta conducta delictiva, y hay que decirlo, delictiva del Parlamento. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tenemos que hacer para detener esta reiterada acción delictiva del Congreso? ¿Y cuáles serían otras consecuencias, doctor? Bueno, en primer lugar, la afectación a los más pobres del Perú. Esto se refleja, la ingobernabilidad, la anarquía política, se refleja inmediatamente en la economía. Por esa razón ha aumentado la pobreza en el país. Por esa razón ha aumentado la anemia. Por esa razón la crisis social se ha agravado. Eso no lo entienden los demagogos y los irresponsables. Es muy fácil insultar, atacar y agraviar en campaña electoral. Lo que es difícil es gobernar con responsabilidad y con honestidad. Y eso es lo que estamos apreciando. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación, una improvisación absoluta a nivel nacional, porque esto no hay que decirlo también con franqueza, no solo se limita al gobierno nacional, también lamentablemente a los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Mientras tanto, ¿quién atiende las demandas de la gente? ¿Quién enfrenta la falta de agua potable? ¿Quién enfrenta la carencia de los medicamentos? ¿Quién enfrenta la falta de empleo? ¿Quién? ¿Y cuáles son las consecuencias más graves? Cerca de 500,000 de peruanos se han ido del país desde que llegó al poder Castillo, porque no aprecian, pues, un futuro promisor. Y eso realmente es muy alarmante. El Perú ha vivido estos procesos de migración en momentos críticos. Durante la dictadura de Velasco, en el primer gobierno aprista y ahora. Cuando cientos de miles de compatriotas se van del país,
Eso nos tiene que llevar a una reflexión de lo que realmente está ocurriendo en el país y de la magnitud de la crisis, ¿no? Doctor, ya para terminar, dos temas. El primero es, ¿cuál es su opinión sobre la figura presidencial de Dina Boluarte como líder o como posible líder? Me parece que es una persona frívola, irresponsable, improvisada y que además tiene un comportamiento absolutamente antidemocrático, ¿no? Y el otro tema, también el día de ayer se dispuso que Petroperú o las empresas, el edificio principal de Petroperú, 600 trabajadores de este edificio principal que está ubicado en Lima, sean trasladados a Talara, la ciudad que usted mismo ya lo ha señalado, conoce porque ha crecido ahí, y ahora van a trabajar en la provincia de Talara. ¿Qué opina sobre este cambio? Porque claro, el argumento es generar liquidez, y liquidez es vender el edificio principal de Lima. Ver para creer primero, ¿no? Yo no creo en un gobierno que usa la mentira permanentemente con total impudicia. Correcto, muy concreto. Muy bien, doctor, muchas gracias por su tiempo para acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Esto ha sido, amigos, Punto de Agenda con el doctor Pedro Cateriano sobre la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenos días.